trabajando allí con el pastor Javier Martínez. Juntos venimos de Bogotá. Yo crecí al lado del pastor Javier Martínez. Y hoy, bueno, estamos aquí con mi familia, mi esposa, mis dos hijas. Y es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Ya también hemos podido compartir con el pastor Felipe. Él también ya ha estado con nosotros. Hemos podido también disfrutar de su enseñanza. Hermanos, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Hemos cantado a su nombre, hemos pedido perdón inclusive por nuestros pecados, pero este es el tiempo, el clímax de nuestra reunión, cuando escuchemos su palabra. Así que voy a pedirles que inclinen su rostro en reverencia a nuestro buen Dios y oremos a Él, que sea Él nuestro ayudador, que envíe su Espíritu y aplique su palabra en cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana te alabamos, te glorificamos, Señor. Como decía el rey David, tuya es toda la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas, Señor, son tuyas. Tuyo es el poder, la victoria, oh Dios. Y en esta mañana, Señor, venimos reconociendo nuestra debilidad, nuestra humanidad. Señor, distinguimos, Padre, la diferencia que hay entre tú, que eres creador, Señor, y nosotros, criaturas. Pero también, Señor, venimos reconociendo la obra de Cristo en la cruz, reconociendo la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso, Padre, hoy nos podemos acercar al trono de la gracia, Señor, y rogar para que tú, oh Dios, apliques tu palabra, Señor, para que rompa, Señor, a veces ese duro suelo, ese duro orgullo, Señor, esa dura piedra que a veces ponemos para crecer. Señor, yo te pido que hoy, mientras contemplamos a Cristo, seamos transformados de gloria en gloria por la misma imagen de Cristo. Te pedimos estas cosas en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, siguiendo entonces la serie de estudios que han seguido con los pastores, hoy nos corresponde entonces otro distintivo. Ese distintivo tiene que ver con el pastorado. Sé que hace poco el pastor Felipe fue ordenado oficialmente, y qué bueno tener un pastor. Y la idea ahora es seguir creciendo y también buscar otro pastor. ¿Sí? Lo sano de una iglesia es la pluralidad de pastores. Eso es algo en lo que debemos caminar. Ustedes ya son iglesia, son una iglesia amada por el Señor, pero hay que seguir caminando hacia la pluralidad. Así que hoy quiero que los caballeros estén muy atentos, especialmente los caballeros, porque quiero hablar a ustedes, caballeros, para que dispongan su corazón, pero también las damas. Ustedes también son partícipes, como esposas, como hijas, como madres, son también partícipes. Así que quiero que con esto en mente iniciemos. Vaya a 1 Corintios capítulo 4. Vamos a leer la sección que va desde el versículo 1 hasta el versículo 5. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice así, voy a leer en la versión Reina Valera. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado, leo otra vez. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado.
pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá a su alabanza de Dios. Hermanos, el título de este sermón es La fidelidad que Dios demanda de sus administradores. La fidelidad que Dios demanda de sus administradores. Y voy a desarrollar este sermón bajo 3 encabezados. El primero es vivir con la convicción de que Cristo es su única fuente de vida espiritual en su mayordomía. Sé que es un poco largo, pero lo esencial de este punto es que el siervo de Dios debe vivir convencido de que Cristo es su única fuente, no otra. Cristo es la única fuente, por supuesto espiritual, y eso durante su mayordomía. El segundo es vivir con la convicción de que la palabra de Dios es central. La palabra de Dios es central. Y tercero, vivir con la convicción de que dará cuentas a Dios de su mayordomía. Así que tenemos 3 puntos hoy. El primero, Cristo es la fuente del mayordomo. Segundo, la palabra de Dios es central en la vida del mayordomo. Y tercero, este mayordomo dará cuentas a Dios de su mayordomía, de su trabajo, de su obra. Así que iniciemos con nuestro primer punto: vivir con la convicción de que Cristo es la fuente de nuestra mayordomía. Hermanos, lo primero que debe saber el ministro de Dios es que su vida fluye vitalmente de Cristo, no de otra fuente. Y cuando digo esto, estoy pensando en que el pastor debe beber siempre de la savia que es Cristo, la rica savia del árbol, no de otra fuente. A veces se descuida y el siervo de Dios empieza a dirigir su mente, su interés, su esfuerzo por el conocimiento, el nombre, la posición, los aplausos, los likes. Es muy fácil que el siervo empiece a desviarse. No por nada Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti algo. Has hecho una buena tarea, has sacado a todos, has hecho un ejercicio de la disciplina eclesiástica excelente, pero has perdido algo: tu primer amor. La iglesia de Éfeso, hermanos, tuvo los mejores pastores: Timoteo, Pablo, el mismo Juan. Tuvo los mejores pastores, y esta iglesia fue exhortada por el Señor Jesús diciéndole: has perdido el primer amor. Por eso es vital, hermanos, que el siervo del Señor sepa que Cristo es su única fuente. Miren lo que dice Juan capítulo 15 versículos 1 al 5. Es un pasaje muy conocido. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en la vid o en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, la esencia de este texto nos está diciendo que Cristo es la única savia y sustento de todo creyente, por supuesto, pero sobre todo del ministro, del pastor. ¿Qué es Cristo la única fuente?
La única orden aquí en Juan 15 es permaneced. Es el único imperativo acá. No está pidiendo que haga cualquier cantidad de cosas, inclusive en el ministerio. Lo único que está pidiendo aquí es permaneced en mí, no más. Hermanos, no vamos a llevar fruto con estrategias. No vamos a hacer que esta preciosa iglesia crezca con estrategias humanas, con mercadeo, con publicidad tipo empresa. Todos esos serían recursos humanos. Cristo es la única fuente. Así, el ministerio fructífero no nace del ingenio, la elocuencia o la energía propia. Solo surge de la conexión vital constante con Cristo. No es de ninguna otra forma. Hermanos, y quiero que esté pensando, esto no es solo para los pastores. No es solo para hermanos que se están preparando para ser pastores. Esta es la realidad de todo creyente. No es del recién convertido esta realidad. El recién convertido no debe estar convencido de que Cristo es su única fuente de vida. El recién convertido también debe saber que la única manera como va a llegar hasta el final de la carrera es en Cristo. Es en intimidad en la oración. Es en comunión constante con la palabra de Dios. Meditando, memorizando, estudiando, escudriñando. Y es en la rendición diaria con el Espíritu Santo. Hermanos, la declaración más humillante para un pastor es esta: que sin mí nada podéis hacer. No es el pastor, es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros, con nuestro amado pastor Felipe, somos siervos. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que, hermanos, esa es la realidad. Pero no solo es la declaración más humillante para un pastor, que separados de mí nada podéis hacer, sino que también es una declaración que trae libertad. El pastor no tiene que estar cargando este asunto. Entiéndame lo que estoy diciendo. ¿Quién es el que va a hacer la obra finalmente? Cristo. Es su iglesia. Es liberador esto para el pastor también, porque le quita la carga de tener que ser él la fuente. El pastor no es la fuente, es Cristo. Nosotros somos siervos, somos administradores del Evangelio, del misterio de Dios. Esta declaración es la fortaleza en el desánimo. Esta declaración, hermanos, es sabiduría en la confusión. Esta declaración es amor para el rebaño. Separados de mí, nada podéis hacer. Miren cómo lo dice 2 de Corintios capítulo 3 versículos 4 al 6. Miren cómo piensa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Dice en 2 de Corintios 3, 4 al 6. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, dice Pablo. El gran apóstol Pablo está diciendo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No se enfoquen en nosotros, dice Pablo, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Esto es precioso, hermanos. Es Cristo en nosotros. Esto no se trata de nosotros, es Cristo. El apóstol Pablo también. En 2 de Corintios capítulo 12, seguramente usted ha leído lo que Pablo escribió allí acerca de él mismo. Pablo allí está diciendo que está sufriendo un aguijón,
un ministro de Satanás, un mensajero de Satanás que ha estado incomodando su vida. Pablo ora porque no ve relación entre su ministerio de apostolado con un aguijón. En la lógica de Pablo está: Señor, ¿cómo te puedo servir con este aguijón? Quítame este aguijón porque necesito servirte. Esa es la lógica de Pablo. Pero ¿qué escucha de parte del Señor? ¿Cómo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le está diciendo: Pablo, no te voy a quitar ese aguijón, porque no es a pesar del aguijón que tú haces ministerio, es a través del aguijón que tú haces ministerio. ¿No es esto una realidad también para el creyente? A veces queremos que Dios quite ciertas realidades de nuestra vida, cosas que nos hacen sufrir día a día. Señor, quítame esto. Si tú me quitaras esto, si tú me dieras esto, Señor, no sabes cuánto te serviría. Esa es nuestra lógica. Pero Dios dice: no, es a través de esta situación que me vas a servir. Hace poco en nuestra iglesia vimos morir a nuestro diácono, un gran hombre. Dios puso un cáncer en su cuerpo y fue a través de este cáncer que este hombre predicó el evangelio en el hospital. A todo el que veía: doctor, una persona que hacía el aseo, alguien que venía a limpiar, una enfermera, todos fueron evangelizados. Ese es el ministerio. Todos diríamos, sí, inclusive charlando con él: Señor, inclusive yo dije: Señor, quítale ese cáncer. Este hombre puede hacer mucho sin ese cáncer. Pero yo creo que este hombre ha hecho más de lo que yo he hecho parado desde el púlpito. La cantidad de personas, cómo consoló también a muchos. Hermanos, esta es la realidad del siervo de Dios. Moisés, un hombre tartamudo. Pero Dios le dijo: ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vas a hablar. No es que te quite esto, Moisés, es a través de esto. Cristo es la fuente, hermanos, de nuestras vidas. Él es la savia. De Él debemos beber todos los días. Por supuesto, el ministro del Señor, el pastor, el siervo, el administrador, él debe beber. Pero es la realidad de todo creyente. Y usted, caballero, que me escucha en esta mañana, esa debe ser su realidad. Beber de Cristo. Él le va a fortalecer a pesar de las circunstancias. Él va a cuidar de usted. Él lo va a fortalecer. Gedeón, el más pequeño de la familia, una familia pobre en Manasés, Dios redujo su ejército a 300 hombres y con esos venció. Hermanos, debemos ubicarnos en el lugar que Dios nos ha puesto. Y esto es importante porque ustedes como iglesia deben vigilar eso en nosotros los pastores. Que estemos bebiendo siempre de Cristo. Que no pensemos que es nuestra elocuencia, nuestro poder, nuestras habilidades. Eso no es lo que hace ministerio. Quien hace el ministerio es Cristo a través de siervos. Y creo que nuestro pastor Felipe es un buen ejemplo de eso. Es un hombre fiel. La humillante conciencia de nuestra fragilidad es la raíz que nos une a la fuente divina. Cuando usted es más consciente de su debilidad, más se aferra a su fuente, que es Cristo.
cuando usted ignora su debilidad y quiere sobrepasarla en sus fuerzas, más ignora a Cristo. Esa es la realidad, hermanos. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto, hermanos, es vivir con la convicción de que la palabra es el centro de la administración. El administrador, el siervo, el mayordomo debe saber que su palabra es el centro. Yo lo puedo ver, lo pude ver esta mañana. Cantamos las Escrituras. Antes de recoger la ofrenda, leímos las Escrituras. Las Escrituras es el centro. Y gloria a Dios por ustedes como iglesia, que entienden que no hacemos nada sin las Escrituras. Sé que hoy no, pero dentro de 8 días van a tomar la cena del Señor. Eso es el Evangelio. Dios captura todos nuestros sentidos para predicarnos el Evangelio, inclusive el paladar. Hermanos, la Escritura es central. Nuestro texto dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio o de los misterios de Dios. El siervo de Dios no es aquí alguien que está administrando el lugar. Por supuesto que el pastor debe vigilar todos los asuntos, pero su mayor concentración no es el lugar, es la administración de los misterios de Dios. Es su palabra. Eso es lo que Él administra. Eso es en lo que el siervo de Dios debe hallarse fiel, en el uso de las Escrituras. Las Escrituras deben ser central para el pastor. Por supuesto, lo que he venido insistiendo, ¿no debe ser central las Escrituras para todo creyente? Por supuesto que sí. Todo creyente debe beber diariamente de las Escrituras. Es mediante las Escrituras que podemos captar el conocimiento de Dios y poder transportarlo o transmitirlo a la iglesia. Miren lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Hechos 20, 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, está aquí hablando Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué Pablo puede decir, nadie me puede acusar? Cuando usted esté en el infierno, nadie puede decir, Pablo no me testificó el Evangelio, es culpa de él que yo esté acá. Pablo está diciendo, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Como Pablo dice, ya. Porque Él ha enseñado todo el consejo de Dios. No el consejo de Pablo. Pablo no predicó lo que a él le parecía. Pablo no enseñó lo que la cultura le demandaba. Pablo, ¿qué enseñó? El Evangelio. La palabra de Dios. Ese es el recurso del pastor. Pero por supuesto es la fuente de cada creyente. Déjeme darle 2 ilustraciones. Vayamos al Antiguo Testamento. Me gusta cómo se presenta allí. El Antiguo Testamento ilustra perfectamente el Nuevo. Miren lo que dice Josué 1:9. Este es un texto muy conocido por ustedes. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Josué. Es Dios hablando a Josué aquí. Josué, no temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Por qué Josué, siendo que tiene todo este pueblo aquí detrás, Moisés acaba de morir y ahora él tiene que meter todo ese pueblo a la tierra prometida? ¿Era una tarea pequeña? No quisiera estar en los zapatos de Josué. No era una tarea pequeña.
tenía que organizar todo el asunto. Tenía que lidiar con el pecado del pueblo, con su propio pecado. Tenía que lidiar con los enemigos. No era una tarea fácil. Y Dios le dice: Josué, no temas. ¿En serio? Pero ¿cuál es la razón por la cual Josué no debe temer? El texto lo dice. Dice: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este texto es una buena bisagra entre nuestro punto anterior y este. ¿Qué era lo que mantenía a Josué? Dios mismo, su presencia. ¿Qué es lo que dijimos en nuestro punto anterior? ¿Quién es nuestra fuente? Cristo mismo, ¿verdad? Este texto combina muy bien los dos puntos. Dios no le dijo a Josué: Josué, tranquilo, tú fuiste alumno de Moisés, ¿cómo así? ¿Te vas a amedrentar? Tuviste a Moisés todo el tiempo. Moisés estuvo ahí, te enseñó, estabas ahí todo el tiempo, viste cómo Moisés peleó. Tranquilo, ¿de qué te afanas? Oh, Josué, tú eres hábil, tú hablas bien. Mira, Moisés no hablaba bien, tú sí hablas bien. Tranquilo, Josué, tú lo vas a hacer bien. ¿Eso fue lo que Dios dijo? Dios dijo: porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Ahora, hermanos, eso queda bien para el punto anterior, ¿verdad? Pero la manera como esto iba a ser posible la encontramos justo en el versículo anterior. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo Dios entonces va a hacer posible que Josué avance y pueda ver que Dios está con él? Es un texto también que ustedes saben. ¿Qué dice ese texto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios, o más bien Josué, podía decir: listo, voy. ¿Qué tienes, Josué? A Dios y la ley. ¿Qué más necesita un siervo? A Dios y su palabra. ¿Qué más necesita un creyente? A Dios y su palabra. ¿Qué necesitamos en la adversidad? Cristo y su palabra. ¿Qué necesitamos cuando todo está bien? Cristo y su palabra. No más. Esta es la belleza que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, les dije que les iba a mostrar dos formas. La otra forma o la otra ilustración es Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras 7:10. Ustedes también conocen este texto. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Noten los verbos que tenemos allí. ¿Cuáles son? Inquirir, cumplir, enseñar. Inquirir, cumplir, enseñar. Hermanos, ese es el orden divino. No hay atajos. No busque un atajo. Y hablo a ustedes padres, hablo a ustedes esposos. No busque otro atajo. Este es el recorrido. Inquirir, estudiar las Escrituras. Debe predicárselas a usted mismo. Debemos predicarnos las Escrituras a nosotros mismos. Segundo, enseñe las Escrituras. Enseñe las Escrituras. Ese es el orden. Usted esposo, usted padre, enseñe las Escrituras. Una vez que usted ya las tiene, enseñe las Escrituras a su esposa y a sus hijos. Hábleles de todo el consejo de Dios. Pero por supuesto, hermanos, el ministro del Señor no puede soltar esto.
no puede soltar esto. Debe inquirir, debe obedecerla, debe obedecer la palabra de Dios y debe enseñarla. Usted padre, usted esposo, debe estudiar, debe cumplirla, aplicarla para usted mismo y luego enseñarla. No hay atajos aquí, no hay atajos. Hermanos, una obediencia personal que prueba la realidad de la fe y sella la verdad en el corazón, la palabra de Dios. Hermanos, aquí no hay espacio para la creatividad. Por eso decía que no vamos a usar no es un distintivo, hermanos, de una iglesia sana usar los recursos humanos para querer conseguir resultados espirituales. ¿Quiere resultados espirituales? Debe hacer o debe seguir los recursos espirituales. Nunca va a alcanzar fruto espiritual si tiene recursos humanos. Eso es una realidad. Hermanos, ¿por qué? Y especialmente ¿por qué el pastor debe hacer esto? Por dos razones. Porque él va a tener contacto con almas. Porque el pastor tiene contacto con almas. Porque el pastor no solo se para aquí, sino que también enseña en las casas. Porque también al pastor lo llaman. Santiago dice que el que esté enfermo llame a los pastores, llame a los ancianos. Y imaginen esta escena, un hombre que no tiene la escritura como centralidad, que no entiende todo el consejo de Dios. Un hermano que está enfermo le dice, ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad? Y este hombre, descuidado de las escrituras, le dice, debe ser que tienes algún pecado. Por eso estás mal. Pide perdón por tu pecado y te sanarás. ¿Es eso lo que dice la escritura? No. No. No vamos como pastores a decirle, tranquilo, usted lo ha hecho bien, no se preocupe, Dios te acepta así. Sigue adelante. Así como estás, no importa. Hermanos, debemos siempre tener en nuestras manos como pastores, como padres, como esposos, la ley y el evangelio. Siempre deben ir juntas. La ley y el evangelio. Debemos ser veraces, pero debemos predicar también el evangelio. No solo al no creyente, sino a nosotros mismos y siempre a la iglesia. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios debe ser central. La segunda razón es porque Satanás va a atacar. No sé si ustedes como iglesia ya han sentido los ataques de Satanás, pero eso es una realidad. Es una realidad. Nosotros como iglesia, no en Ibra, pero nuestra iglesia en Bogotá vivió asuntos así, donde hombres se levantaron queriendo dividir la iglesia. El pastor debe pararse firme y predicar el evangelio. No se debe acomodar a las circunstancias. No debe excusarse en ser prudente, porque es administrador de algo que no es suyo. Es administrador de algo que le pertenece a Cristo. Es su iglesia, no la nuestra. Por eso, hermanos, siempre el pastor, no importa la tentación, no importa si se va a ver involucrado en problemas, no importa si termina con 2 o 3, debe predicar las escrituras. Eso es una realidad, hermanos. Y termino, hermanos, con mi tercer punto. Ya vimos el primer punto, ¿lo recuerdan? ¿Cuál es la savia? ¿Cuál es la fuente del creyente, del ministro, del administrador? Cristo. No olviden, no beban de otro lado, no beban de otros recursos. Cristo. ¿Cuál es la herramienta fundamental del ministro? ¿Qué es central? La palabra de Dios. Y nuestro tercer punto, hermanos, el ministro de Dios debe vivir con la convicción de que dará cuentas. Creo que
Nuestro texto en 1 Corintios 4, 1 al 5 lo pone muy claro. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Me quieren juzgar? Háganlo. Yo sé que ustedes, dice Pablo, tienen inconvenientes con estos hombres, Cefas, Pablo, Apolos. No entienden el asunto. Pero en lo que respecta a mí, dice Pablo, no tengo problema. Júzguenme. No tengo problema. Porque quien me interesa, a quien daré cuentas, al final es a Dios. Note cómo lo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo dice, tranquilos. Pero hermanos, esto lo que nos está diciendo es que vamos a dar cuentas. Los pastores daremos cuenta. Usted, esposo, dará cuentas. Dios llamó a Adán primero a dar cuentas. Allí hay un principio. Usted, padre, va a dar cuentas. Usted, creyente, va a dar cuentas. Viva con eso en su mente. Viva con eso. El Señor Jesús dijo que de cualquier palabra daremos cuenta. Que toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta. ¿Cuánto más el ministro del Señor? Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2, dice así. Pablo hablando a Timoteo: te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué es lo que le está encareciendo? Que prediques la palabra. ¿Notan? Este texto está reuniendo todo lo que estamos diciendo. Timoteo, por favor, te encarezco. Ten esto en mente, Timoteo, que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Así que prediques la palabra de Dios. Insta a Timoteo a todo tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, todos daremos cuenta. Es una realidad que está en las Escrituras. Hebreos 13, 17. Miren lo que habla a nosotros como iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Si una aplicación es pertinente en este momento, es este texto. Querida iglesia, obedezcan a sus pastores. En este caso, obedezcan a su pastor. ¿Por qué? Él va a dar cuenta. Él va a dar cuentas. No a ustedes, no en asamblea. Por supuesto, algo. Pero el mayor asunto para dar cuentas del pastor es delante del Señor. Así que los ministros deben ser fructíferos y fieles, viviendo con la convicción, hermanos, de que darán cuentas a Dios de su mayordomía. Porque van a dar cuentas al príncipe de los pastores, a Jesucristo mismo. Detrás de un buen ministro y un buen ministerio existe un ejercicio constante de muchas virtudes. Dios usará hombres débiles, pero estos hombres serán dependientes de Cristo. Dios usará hombres débiles, por supuesto que sí. Ese es su equipo, hombres débiles,
de lo más vil y menospreciado, Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. Queridos creyentes, déjenme terminar aplicando para ustedes esto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y esta es mi aplicación para usted. E imitad su fe. Hermanos, miren a su pastor. Consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Imiten su fe. Cuando usted, querido hermano, ve a un retenedor, a alguien que ha estudiado la palabra, a alguien que bebe de Cristo, a alguien que vive con la conciencia de que dará cuentas, imítelo. Imítelo. Hermanos, como decía al principio, ustedes son una iglesia, pero deben seguir caminando hacia la pluralidad de pastores, que es un rasgo también distintivo. Así que oren. Oren para que Dios provea otro pastor en esta iglesia. La tarea no es fácil, pero oren para que el Espíritu Santo conceda a muchos hombres en esta iglesia, hombres líderes, hombres que aman al Señor, hombres que están dispuestos a dar su vida por Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Y usted que no es creyente, si usted no es creyente, no entiende de lo que estamos hablando aquí, usted también dará cuentas. No solo el pastor, todo ser humano dará cuentas, vivos y muertos. Daremos cuenta delante de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis. Usted que aún no es creyente. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Fueron juzgados los muertos. Los no creyentes fueron juzgados por las cosas que habían hecho. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Yo le pido a usted en esta mañana que viva con la conciencia, que no salga de este lugar convencido de que algún día dará cuentas por haber rechazado a Jesucristo, al que hoy hemos predicado, a Cristo en la cruz, muriendo por los pecados, al que resucitó al tercer día, que hoy reina. Si usted hoy rechaza, dará cuentas. No salga de acá pensando de que nada le va a suceder. Daremos cuentas. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Oremos.